Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente. Estamos tratando de cumplir con este propósito que es explicar todos los artículos que componen el Código Civil de la Ciudad de México. Agradezco que mis estudiantes ahí se estén sumando, que se estén suscribiendo al canal de un servidor. La intención es, vuelvo a repetir, que todos podamos aprender derecho, todos, de una manera más sencilla de lo que ocurre en las aulas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de tres artículos más, que son el artículo 19, 20 y 21, vuelvo a repetir, del Código Civil de la Ciudad de México. Y pues dicho lo anterior, comenzamos. Artículo 19 del Código Civil de la Ciudad de México establece lo siguiente: las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de la ley, se resolverán conforme a los principios generales del derecho. Déjeme platicarle algo bien importante del artículo 19. En primer lugar, el artículo 19 del Código Civil de la Ciudad de México se relaciona con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en este artículo, en el 14 de nuestra máxima ley, se establece que los procesos judiciales del orden civil deben resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y también nos menciona que podemos hacer uso de los principios generales del derecho. ¿Y qué son los principios generales del derecho? Déjeme decirle que son criterios de decisión, como usted lo está escuchando, criterios de decisión para solucionar conflictos. Y estos criterios que se han venido dando de tiempo atrás y que se siguen generando hasta nuestros días. Digamos que son las reflexiones filosóficas, los pensamientos que han plasmado nuestros juristas, maestros de toda la historia del derecho a través de pensamientos, ¿no? Ejemplo de ello es, por ejemplo, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Este es un principio del derecho, ¿no? Lo accesorio sigue la suerte del principal. También pudiéramos decir, quien puede lo más, puede lo menos, y nadie está obligado a lo imposible. Todos estos pensamientos son bases para generar normas jurídicas. Así que ya lo sabe, el artículo 19 del Código Civil de la capital de la República Mexicana establece que en caso de existir controversias de carácter civil, podemos utilizar los principios generales del derecho para resolver los problemas. Entonces nos damos cuenta que podemos aplicar los principios toda vez que la ley así lo permite. Cuando alguien le pregunte, ¿los principios generales del derecho son válidos? Usted va a decir, sí, son válidos, siempre y cuando así lo autorice la propia norma jurídica. Y con esto concluimos también que los principios no están por encima de las leyes, sino que son auxiliares de estas, son auxiliares de las leyes para resolver los problemas que se suscitan dentro de la sociedad. Por lo que respecta al artículo 20 del Código Civil de la Ciudad de México, este dice lo siguiente: cuando haya conflicto de derechos, a falta de la ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener un lucro. Y es que, miren, en este artículo, en el 20, lo que vemos es que se trata, digamos, de resolver el problema de las lagunas jurídicas. ¿Cuáles son las lagunas jurídicas? Las lagunas jurídicas, coloquialmente hablando, dentro del argot del derecho, sabemos que una laguna es cuando falta algo dentro de la norma jurídica, dentro del concepto o dentro de la hipótesis de la norma jurídica. No se dice algo al respecto de lo que está sucediendo dentro de la sociedad, ¿no? Eso es una laguna jurídica. Entonces, el artículo 20 es una regla prácticamente para resolver ese problema. Cuando haya lagunas jurídicas, aplicamos los principios generales del derecho o también podemos resolver el asunto evitando perjuicios, ¿no? Evitando
perjuicios y también procurando que no se resuelva a favor de aquel que pretende obtener un lucro. ¿Qué es el lucro? Pues es la ganancia, es el beneficio que una persona pueda obtener en un conflicto. Vamos a poner un ejemplo de algo, vamos a intentar hacerlo. Vamos a poner un ejemplo en el que a lo mejor no hay una ley expresa para regular determinado acto. Por ejemplo, se me ocurre ahorita hablar de Facebook, ¿no? Y hablamos de Facebook como un ejemplo académico. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando utilizamos la plataforma de Facebook? Nosotros emitimos información delicada porque estamos utilizando nuestra imagen, subimos fotografías de una fiesta o subimos ciertos pensamientos o ciertos dibujos, ciertas creaciones. Lo que hacemos con Facebook es que generamos un contrato de servicios que, déjeme decirle, no está bien regulado en la codificación mexicana. ¿Y qué ocurre? Nosotros le cedemos a Facebook la posibilidad de que él pueda utilizar nuestras imágenes y enviarlas a quien él guste, ¿no? Puede generar un catálogo. El día de mañana Facebook puede decir, voy a generar un catálogo como aniversario por los 100 años de Facebook y ahí vamos a poner las imágenes más hermosas que nuestros usuarios han subido a su respectivo espacio, ¿no? De la red social. Y que con esto Facebook esté ganando dinero, pero a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo con ello. Entonces, Facebook utiliza el lucro, ¿no? Al vender este catálogo, tiene ganancias y nos perjudica a nosotros, nos genera un perjuicio porque no queremos que nuestra imagen aparezca en ese catálogo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Vamos a ocupar el artículo 20 y vamos a tratar de regular esa situación, porque no hay una ley expresa que regule perfectamente bien las redes sociales en México, déjeme decirlo. Entonces, el artículo 20 nos está diciendo, vamos a tratar de decidir a favor de aquel que quiera evitarse perjuicios y no de aquel que pretenda obtener un lucro, ¿no? Para terminar con el análisis del artículo 20, dejando ya a un lado, pues, esta primera parte de lo que describe el artículo 20, al final dice, si el conflicto fuera entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá, observando la mayor igualdad posible entre los interesados. ¿Qué serían derechos iguales? ¿No? Pues que a lo mejor hablemos del derecho de propiedad. Yo le quiero platicar esto considerando algo que yo vi cuando era un niño. Yo me crié en la colonia Morelos, en la Ciudad de México, y déjeme platicarle que ahí, cuando yo era un niño en los 80s, de todas las construcciones que se hicieron después del terremoto del 85, se abandonó una piedra plana, haga de cuenta, es una piedra de 2 metros, se olvidó en una banqueta, ahí se quedó. Entonces esta piedra era cómoda para sentarse. Empieza por ahí una pequeña riña o conflicto, litigio entre dos predios de esa calle para quedarse la piedra. Estamos hablando de una piedra que no se formó, digamos, de la naturaleza, pero al final es una piedra, a lo mejor servía para la construcción, no sé lo que haya sido, no sé cómo se generó, no sé si es una piedra metamórfica, no sé, ni tampoco sé si es una piedra ígnea, pero de todas maneras era un elemento ahí que dejaron olvidado, que dejaron abandonado y que realmente no se sabía quién era el propietario de, ¿no? ¿Qué pasó entre estos dos predios o entre estas dos vecindades, como se dice? Pues que, digamos que empezaron a discutir quién era el dueño, ¿no? Si este asunto se hubiese llevado, digamos, ante los juzgados, seguramente el juez hubiera resuelto de una manera equitativa, ¿no? Porque son derechos iguales, ¿no? Como estaba la piedra ahí y todo mundo la utilizaba para sentarse por las tardes a ver a otros jugar fútbol, pues bueno, seguramente el juez hubiera dicho, la piedra al final la mando a destruir porque creo que le están dando tanto sentido de propiedad que puede generar problemas más agudos entre los ciudadanos, ¿no? Entonces mejor la piedra me la llevo y yo me la quedo, la destruyo, yo qué sé. Yo creo que así lo hubiera resuelto en su momento las autoridades de la Ciudad de México. Pero bueno, no se llevó a esas instancias y esto me pareció muy propio para hablar precisamente
de un ejemplo claro de derechos iguales. Se abandonó una piedra, todos la utilizaban y al final empezó una disputa por determinar quién era el dueño, ¿no? Vámonos al artículo 21, ya ahí prácticamente estamos terminando la clase del día de hoy. Bueno, el análisis de este artículo, de los artículos del Código Civil de la Ciudad de México. El 21 dice lo siguiente: la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, pero los jueces, teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, si está de acuerdo el Ministerio Público hoy, Fiscalía, eximirlos de las sanciones en que hubieran incurrido por falta de cumplimiento de la ley que ignoraban, o de ser posible concederles un plazo para que la cumplan, siempre que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público. Bueno, como estamos hablando del Ministerio Público, vamos a poner un ejemplo de en qué situaciones que no afecten al interés público. Hablemos de la bigamia, ¿no? De la bigamia. Fíjese nada más. La bigamia, que era un delito que digamos, se consumaba cuando una persona contraía matrimonio con otra sin haber disuelto su matrimonio anterior. Ese es un delito, ¿no? La bigamia. Sigue vigente todavía en el Código Penal Federal, ¿no? Y en algunos códigos del interior de la República. Quiero platicarle que si una persona, por ejemplo, por cuestiones de religión, ¿no? O por cuestiones de cultura, está acostumbrado a tener 2 esposas, 3 esposas, o 2 esposos, o 3 esposos, por cuestiones de religión o de cultura, una persona que venga del extranjero, a lo mejor alguien que venga de esos países de Medio Oriente, o no vayamos tan lejos, personas que formen parte de los grupos indígenas de nuestro país, que sabemos bien que muchos están aislados, varios están, digamos, relativamente incomunicados, y que tienen sus usos y sus costumbres, y que pues cometan una falta, ¿no? En este caso también un delito, por, digamos, infringir la ley. Pero si la están infringiendo por su religión, por su cultura, ignoraban que quizás eso estaba prohibido. Entonces, pecan de inocentes, vamos a decirlo así, ¿no? En esos casos, yo creo que es muy claro el Código Civil. Hay que perdonarles, digamos, su falta en ese momento, porque hay que explicarles que las cosas no son como dentro de su comunidad. Por eso es importante entender lo que dice el artículo 21. Solamente en estos casos, o sea, hay una, digamos, excepción en la aplicación de la ley cuando hablamos de una persona que por razones de ignorancia, de cultura, de religión, comete alguna falta en contra de la ley. Hasta aquí el análisis del día de hoy. Espero que la clase les sea satisfactoria. Ha sido un placer atenderle y nos vemos la próxima semana, pues, para comenzar con el artículo 22 y empezar a hablar de las personas biológicas, de las personas físicas y también de las personas jurídicas. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias. Hasta pronto.